noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangalo Areca. Ponui korua te maumajingo Alojando korua y te vas a nei o te jare peu tu puna tongariki te ingoa con Hangalo Areca. Yorana Mahani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Tuku? Muy emocionado, muy contento. Hay mucho que contar hoy día en este capítulo. Esta es la semana también de la música y estuvimos también en hartos entrevistados, tenemos buenos entrevistados, más bien dicho, Tukura. En esta ocasión viene Axel Tabari, que trabaja en el Centro del Lector Catipare, y también vamos a tener a la Carolina Campos, que ya es parte de la casa, en conjunto con uno de los alumnos del último taller que se realizó en el Jare Jacamana Iteanga, Pisimau Otebaicaba. Así es, también estuvimos en la limpieza del borde costero Mahani, estuvimos ahí con el equipo municipal, con el departamento de producción y el departamento también de turismo, recogiendo más de 900 kilos de microplástico en el sector de Peca Peca en Ovagen. Sí, se recolectó harta basura, Tukura, entre latas, plástico, microplástico, cuerdas, boyas, millones. Y también nuestros periodistas estuvieron ahí en la competencia de Kornui Tupuna en el sector de Quisquis-Graumea, una competencia también de la aldea educativa. Estuvo ahí Damián y Lorena grabando y sacando cuñas también para mostrar lo que fue de esta competencia escolar conjunto a los padres, esta nueva versión que se hizo junto a los padres. Preciosa esta versión porque, claro, como tú lo comentas, se pudo incluir a los papás. Así que, Tuku, ¿vamos a ver la nota? Vamos a ver la nota más. ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en el sector de Hanga Hiku Kioe, específicamente en el Motu Reingarere, donde se está efectuando la nueva versión de la ATI Coro Nui Tupuna 2021. Una competencia que reúne a los 3 colegios de Rapa Nui. ¿Para qué? Para entregarles todos los conocimientos y revivir lo que ancestralmente eran las competencias tradicionales de Rapa Nui. ¿Cómo fue esta competencia? No se lo pierda aquí en esta nota, en Hangalo Areca. Es que ellos conozcan y aprendan lo que antiguamente se hacía, pues esto se representaba antes en la vida natural, cómo se vivía antes, cómo se trasladaba uno, cómo se trasladaba la comida que representa la cadena, cómo se pescaba a través de los flotadores, los vacas también. Y que también se hacían competencias antiguamente de este tipo de competencias, así que más que nada para representar la usanza ancestral antigua como se vivía acá en la isla antiguamente. Los niños se vinieron preparando durante un mes, 2 meses y durante el año también ya psicológicamente preparándolos también, así que si uno ve hay harto fervor, hay harta competitividad también, así que, pero sanamente, eso es lo más importante, que se aprenda más. Que se aprenda las costumbres antiguas y el idioma también que está incluido en esto. Estamos ahora con Manaroa Rapu, que acá de competir. ¿Cómo te sentiste, Mana? Muy bien, una competencia súper dura. Se siente súper bacán haber participado, mi primera vez participando y estoy súper feliz de eso. Aún no sabemos los resultados, pero estamos felices de competir. Sí, estoy feliz de competir. Oye, ¿cuál crees tú que es la importancia de haber competido? Yo creo que mantener la cultura, o sea, como que los deportes se mantengan y claro, que no se pierda esto. Sí, de todas maneras, hay que prevalecer la cultura, ¿cierto? Eso es lo importante. Felicitaciones, Mana. Acabamos de descansar. Nosotros vamos con percepción de otro competidor aquí en el Coro Nui Tupuna 2021. Estamos ahora con Kiana Caltenegrica, quien acaba de competir, está exhausta. Cuéntame, Kiana, ¿cómo te sentiste en esta competencia? Fue una experiencia muy única y muy emocionante, porque nunca antes la había hecho
y este año, como mi último año, decidí que tenía que participar. ¿Qué te parece la participación de los jóvenes? Yo creo que falta mucho, que últimamente se están desmotivando a competir, pero es muy importante que compitan porque hay que preservar la cultura, o si no pronto se va a estar perdiendo. Y es algo muy importante porque la cultura es nuestra vida, es nuestra isla. Entonces por eso participen, chiquillos, porque o si no esto se va a perder. Nos sumamos completamente al mensaje, ¿cierto? Esta competencia es para eso, es para reencantarse, para reconectarse con la cultura y hacerla prevalecer, como bien dijiste tú. Así que ese es el mensaje, a motivarse, ¿cierto? A volver a conectarse y nos despedimos en esta nota y nos volvemos a encontrar en la siguiente. Yorana, Maururo. Maite Bajanei, Arohatu, Kitana, Pita, Ato, Tiairot, Coronitpuna, Taji Aroha Nui, que ha tenido Charlie Lillos Aoa, Kitima ahorita a todo, Tejari Happy, Honga, Aotemana, Maururo. Bueno, sí, fue todo un éxito el evento que tuvo la aldea educativa. Tuvimos la oportunidad de tener al tío Rodrigo Paola en unos programas pasados que nos vino a contar sobre esta hermosa competencia que se realiza allá en la aldea. Sí, hoy día estuvimos al tío Charlie comentándonos un poco, le mandamos también un saludo al tío y a todo el equipo también en idioma español. Le mando un saludo a todo el equipo de la aldea educativa Juan Autemana, que siempre están en promoción de todas las tradiciones culturales y que su compromiso también es crear un perfil artístico en todos los estudiantes. Claro que sí, y en esta ocasión pudieron integrar a los apoderados. Mira qué entretenido. Entretenidísimo. Bueno, ahora nos vamos con nuestra primera entrevista. Nos acompaña Carolina Campos, encargada de este centro de espacio colaborativo Jales Acamana y Teanga. Y junto a ella nos acompaña Pisimamo Tebaicaba, que nos viene a comentar del cierre del ¿cómo se llama? ¿De los talleres? De los talleres de economía creativa, etapas jóvenes. Yorana Carolina, Yorana Pisi. Bienvenidos. Aururo. Como dice tu cura, Caro, cuéntanos, ¿cómo finalizó este tercer taller enfocado en los jóvenes? Sí. Bueno, qué increíble, qué rápido que se nos pasó el año. Me parece que estaba recién sentada acá invitando a la gente a que participara de los talleres y ya los terminamos. Estamos muy contentos, pasamos por la industria musical, después por los emprendedores y ya terminamos con los jóvenes. Y estamos listos ahora para hacer la muestra final, donde ellos van a poder aplicar todo lo aprendido en todos estos talleres que tuvieron: desarrollo personal, gestión empresarial, marketing, economía circular regenerativa. Hay muchos temas que ellos mismos nos iban pidiendo cuáles eran las cosas en las que querían participar. Así que estamos súper contentos de de haber finalizado todo un éxito, eso. entonces. Todo un éxito. Claro, ¿cómo ha sido la recepción de los jóvenes en este proceso, en esta etapa que le pertenece a ellos? ¿Cómo ha sido la disposición para poder aprender todas estas herramientas? Mira, los jóvenes partieron, la primera clase partimos con a sala llena, con muchas nuevas ideas, que lo que nosotros queremos es poder poner las herramientas en los jóvenes creativos, porque es lo que hemos conversado siempre. ¿Qué es lo que pasa con la creatividad? Que uno tiene muchas ideas, pero esas ideas cuesta llevarlas al papel, cuesta que podamos desarrollar los emprendimientos que queremos. Entonces partimos a sala llena con estos jóvenes que cada uno tenía como una idea distinta, porque ellos todavía no tienen sus emprendimientos. Hay algunos que sí, hay otros que no. ¿Quiénes son los que duraron hasta el final de todo este proyecto? Los que tienen un poco más de ya el emprendimiento más desarrollado, más claridad. Entonces como que agarraron el hilo y bueno, como el Pisi. Y no se soltaron más. O sea, el Pisi es uno de los más mateos ahí y yo creo que ahí está. O sea, todos podemos ver que la gente que se preocupa de tomar este tipo de talleres es gente que está siendo exitosa, que está pudiendo hacer cosas con los niños, con los jóvenes y que está haciendo un aporte para la comunidad. Pisi, como dice la Caro, cuéntanos, porque yo imagino que, claro, tú ya tienes tu emprendimiento, claro. Y imagino que aparte tenías muchas ideas. Entonces, ¿cómo te ayudó a enfocarte este taller en toda esa, para poder tener una claridad y ya como llevarla al papel, como dice la... ¿Cuál fue tu experiencia? Ya. Bueno, primero que todo agradecer a la Carito por sus palabras. Y bueno, la verdad es que, como decía la Caro, los jóvenes, bueno, desde niños solíamos ser muy creativos, pero a medida que la edad va avanzando, como que no se pierde la creatividad, sino que se deja como un poco de lado, siento yo. Y este taller así como que nos ayudó así como a hacer aterrizar nuestras ideas y, como decía la Carito, a llevarlas desde nosotros hasta el papel, ya, y empezar a concretar.
porque a veces, no sé, yo en lo personal soy muy sobrepensante y estoy todo el rato craneando, quiero hacer cosas todos los días, pero a veces uno explota con tantas ideas que tiene, entonces este taller me ayudó mucho a poder definir con claridad y bueno, tener más que todo la meta más Como una idea clara y también, principal, entonces. claro, y también darle un enfoque más sustentable. Mira. ¿Cuál Muy es importante. el enfoque sustentable en ese sentido, Pisi, que tú que tienes tu emprendimiento, de lo que es la danza, de lo que es la industria del baile? ¿De qué forma tú puedes vincular también estas herramientas para que poder potenciar tu emprendimiento? Bueno, la verdad es que todavía me encuentro en desarrollo de esa propuesta, pero hasta ahora queremos comenzar con desarrollar parte de nuestro vestuario, quizás con la ayuda de las personas que trabajan con el reciclaje textil. Y estamos en esa idea por ahora. Y luego integrar así como, bueno, generalmente nosotros no solamente hacemos clases de baile, como Onion y Sai también trabajamos para eventos infantiles, nocturnos, y también se utiliza mucho, bueno, hemos utilizado en algunas de nuestras actividades para niños juegos plásticos y cosas así, entonces estamos viendo de qué alternativa lo podemos, podemos disminuir, reutilizar las cosas y, como te decía, potenciar un poco más, tratar de impactar lo menos posible con el ecosistema que tenemos y en el medio ambiente de Rapa Nui. Entonces, creo, o sea, por lo que te entiendo, quieren como Onion Style ir, para ayudar al medio ambiente, ir ocupando como cosas recicladas en el tema de la vestimenta, Claro. con los plásticos que nos explicas. Exacto, y el día de la muestra final vamos a tener una sorpresa, así que no la quiero comentar todavía por acá. Claro, tenemos una muestra final. Sí, estamos programando para el viernes 10 de diciembre a las 5 de la tarde. Bueno, el viernes 10 a las 3:30 es la graduación de todos los que participaron. Hay algunos que cumplieron con ciertas etapas y que se van a poder certificar con una OTEC, perfecto. con HONU Capacitaciones, o sea, van a quedar con un diploma, con Esto es con un OTEC. certificado. Wow. Ahí quiero dar las gracias a Matu Kianga, que Katiana Muñoz Rapu, con HONU Capacitaciones pudieron certificar a la mayoría de los emprendedores que quisieron hacerlo, claro, a la consultora. Entonces, ese día vamos a invitar a todos los que participaron con sus familias a esta premiación y a las 5 de la tarde el mismo viernes ya invitamos a toda la familia. Es una muestra que se llama Arte y Vida Consciente, donde van a mostrar los que participaron en los talleres formativos qué fue lo que aprendieron. qué fue Oye, lo claro, que ya ahora, porque tú nos dices que ya finalizaron estas 3 etapas, ¿cómo te sientes tú siendo parte de todo este proyecto? Sí. Cuéntanos un ¿Cuál es tu poquito. experiencia ¿Cuál es tu también? experiencia? Claro, porque primero el tema de los músicos, los emprendedores y terminar con los jóvenes. Sí, bueno, se cumplieron todas las metas. ¿Ah? Este es un proyecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es un fondar que nos adjudicamos para poder mantener el cowork y hacer estos talleres formativos, cruzando los dedos para que salga el del próximo año también para poder continuar Entonces con una puede que nueva el próximo año etapa. continúe. Ojalá, Wow. eso es lo que esperamos. Y la verdad es que todo el aporte que podamos hacer para la comunidad, para poder ayudar sobre todo a la parte de arte y cultura, que la corporación siempre ha apoyado y que en estos años de pandemia se ha visto súper afectado, mientras podamos apoyarlos en la reactivación económica, nosotros felices. Algunas sorpresas entonces se nos vienen para este cierre, yo imagino. Como decía el Pisi, no nos quiere contar lo que va a presentar ahí, por lo que nos damos cuenta. Bueno, la verdad es que van a haber muchas sorpresas, pero la muestra de Onion Style va a ser como algo innovador para esta ocasión. Así que queremos guardarlo para cuando llegue el día. Bueno, Pisi, muchas gracias por haber venido. Queremos entregarte este regalo, Pisi, para ti. Muchas gracias. Y la Mauro. Mahani Sí, yo tiene un nuevo una auspiciador a la hoy día, Carito. Caro, Le vamos también a hacer una entrega de Mauro. una planta. para el Qué espacio hermoso. colaborativo y también Y aquí está nuestro auspiciador Tucura, Anaquena, de la Petra. Así que, Pisi, Muchas gracias, saludamos Mauro. a la Pisi. Y bueno, Mahani, ahora nos vamos a la nota. Bueno, ¿te gustaría dar un mensaje a la comunidad? sí, mensaje a la Antes de comunidad irme para a la dejar nota, invitados así a me voy toda la... decir Porque tú nos sin comentas que despedirme. después de las 5 de la tarde ya es abierto para toda la Sí, comunidad. sí, A la... Yo primero. vaya, vaya. Bueno, Adelante. primero que todo quiero agradecer a la Carito y a todo el equipo de Jares Acamana del espacio colaborativo, invitarlos también a que asistan porque hay muchos talleres que son súper necesitados para la comunidad.
Nosotros generalmente siempre estamos pidiendo que se hagan capacitaciones para proyectos y diferentes otros panoramas, pero se están dando y no se está asistiendo, entonces es un llamado también, especialmente para los jóvenes, a que los aprovechemos mucho más los que se quedaron en el Conti y no pudieron ir a estudiar por motivo X, aprovechémoslo, seguir nutriendo la mente. Y aquí la Carito con las chiquillas del espacio colaborativo nos esperan con todas las buenas vibras y la mejor Así atención es. ahí para sus estudiantes. Así que vayan, no se van a arrepentir. Y viernes 10, entonces, de diciembre, los esperamos a quienes participaron de los talleres a las 3:30 de la tarde para su certificación y a toda la comunidad, desde niños, jóvenes, va a ser una muestra para toda la familia a partir de las 5 de la tarde. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener Onion Style y vamos a tener una muestra de arte y vida consciente a cargo de todos los participantes de los talleres formativos. No se lo pierdan. Bueno, y con estos entrevistados nos vamos a nuestra primera nota de la limpieza costera que se realizó en el sector del Pecapeca al lado de Ovaje. ¿Cómo están? Nos encontramos hoy en el sector de Ovaje, donde se está realizando una limpieza costera por parte de todo el equipo de la municipalidad, un equipo multidisciplinario que está haciendo un bien por el medio ambiente, por mitigar los efectos del cambio climático y también de la contaminación que existe y que llega hasta nuestra isla, desde el sector de Hangas Ojonu hasta aquí hasta Ovaje. Vamos a conocer cómo fue esta limpieza costera aquí en esta nota en Hangar Ovaje. Estamos ahora con Yuriko Westermayer, directora de operaciones de la municipalidad. Cuéntame, Yuriko, ¿cómo se siente estar aquí participando en esta actividad y qué es lo que estamos haciendo? Hola, bueno, hoy día estamos limpiando todo el borde costero de la zona norte. En este minuto tenemos un grupo aquí en Ovaje y hay gente que está desde Boique, que nos vamos a juntar todos aquí al medio, porque la idea es dejar más limpia la isla, sobre todo en esta parte que llegan todos los plásticos de las corrientes. Así que súper bonita la actividad, me encanta, está entretenido. Así que estamos aportando también para el medio ambiente. Oye, ¿cómo vemos a las chiquillas, a la gente, a todo el equipo que ha participado en esto? O sea, está toda la municipalidad participando, están todos bien comprometidos, están todos bien participativos, así que está súper entretenido. Buenísimo, nos quedamos con esa energía, ¿cierto? Hacía falta un ejercicio así, una actividad así. Vamos con más percepciones de lo que fue entonces esta limpieza costera aquí en el sector desde Hangas Ojonu, un poquito más allá, hasta Ovaje. Estamos ahora con el equipo número 8 de los integrantes, Hugo Tonganiki, director de la Dirección de Turismo. Hugo, ¿cómo va esta competencia? Subimos que ya es competencia, esto van a empezar y premiar al que gane. Bueno, estamos guardando la sorpresa para el último, así que la idea es ganar. Aquí estamos con el equipo, si lo pueden mostrar. El doctor siempre ahí, el hermano ahí de Dom también, así que no, pero más allá de todo, la idea es limpiar la costa, hacer camaradería aquí con la gente y nada, pues disfrutar del día de hoy. Ahí teníamos entonces a Hugo Tonganiki. Vamos con otra percepción en lo que fue esta limpieza costera aquí en el sector de Ovaje hasta Hangas Ojonu. Estamos con Samson Río Oroco. ¿De qué dirección viene Samson? Yo Orana, yo soy de la dirección de DAF, soy inspector municipal de patentes comerciales. Nada más. ¿De qué número el grupo? G3, no, perdón, G7. G7. Es el grupo 7, perfecto. ¿Cómo estuvo la recolección? Estuvo entretenido, estuvo bastante dinámico con los compañeros, íbamos recolectando harto microplástico, cordeles, todo lo que el mar arroja hacia la orilla, así que por lo menos juntamos varias bolsas de basura. Lo que es algo positivo, ¿cierto? Estamos cuidando el medio ambiente, así que misión cumplida o no? Misión cumplida, gracias por traernos para acá, gracias por esta actividad que es importante para el grupo de la familia municipal, así que aparte de limpiar, que es una misión sumamente importante, nos hace juntarnos todos, vernos, camaradería, todo lo que es positivo para en todo este tiempo en realidad de pandemia.
Toda la razón, hacer equipo, ¿cierto? Nunca está mal. Vamos con otras percepciones en lo que fue aquí, esta limpieza costera de la municipalidad. Ahora estamos con Alexandra Tuqui Vera, encargada de la planta de reciclaje de Orito. ¿Qué nota le ponemos a ya finalizada todo el trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es la nota que se saca a todos los participantes? Bueno, primero que nada, Yorana Corúa, buenas tardes. Se me encomendó este trabajo de liderar el operativo para nuestro PMG 2021 y eso significó la limpieza de todo el sector de Taja-Uruji hasta acá donde estamos acá, que es Ovaje, Oahu, Quiji. La evaluación estupenda porque de toda la cantidad de gente que estaba estimada, llegó a casi todas y es importante y todos participaron. Acá lo importante que hay que dejar bien claro que somos los que vivimos en este planeta, somos los que vivimos hoy en esta pequeña ínsula y somos los responsables de cuidarla, mantenerla bajo pequeñas prácticas como esta. Aquí trabajamos en equipo como equipo municipal. Aquí no se destaca ni una persona, somos todos el team municipal que vinimos a trabajar para colaborar con nuestro patrimonio, con nuestro medio ambiente, con una buena actitud, pero siempre tratando de crear camaradería y conocernos entre todos. Somos muchos, muchísimo. Perfecto, entonces el mensaje no podría estar más que claro, ¿cierto? El trabajo en equipo, ¿cierto? Y la conciencia por sobre todo, ¿cierto? Somos y el respeto. Todos ganadores, ¿eh? Somos todos ganadores, no hay ninguno que haya perdido. ¿Cuánto fue el total más o menos? Mira, llegamos aproximadamente a 1 tonelada y fracción. Es bastante eso. Bastante, para que lo sepa la gente en la casa, eso es bastante. Sí. Muchas gracias, Ale. Entonces, llegamos al final de esta nota, ¿cierto? Nos despedimos ahí a la cámara. La siguiente... Bueno, el mensaje es ese, tomar conciencia, ¿cierto? Actuar por nuestra cuenta también. No es necesario que hagamos este tipo de actividades para tener respeto y el cuidado por la protección que se merece tanto el patrimonio como la naturaleza de la patria. Conciencia. Y conciencia. Yorana, Mabrur. Y ahí estaba la nota de la limpieza costera que realizó todo el equipo municipal, esta familia que nuevamente quiere ayudar con el medio ambiente de Tucura y se logró recolectar 900 kilos de microplástico, entre otras todo cosas. Un éxito, Mahani, esta camaradería ahí, como mencionaban los chiquillos, les mandamos un afectuoso saludo a todo el equipo municipal que constantemente está haciendo actividades también para poder mitigar el impacto del medio ambiente. Bueno, Mahani, ahora nos vamos a nuestra tercera entrevista y nuestra última entrevista. Vamos Majino y te Joranei Van Amadua y Muri y te gestor cultural de Centro Lector Catipare y Ngoa Cotabari Axel. Yorana Tío. Yorana Tucura. Bienvenido a este programa Jangaloreca, un gusto tenerlo con nosotros. Para mí también. Cuéntenos, ¿qué está haciendo Catipare? ¿Qué se viene nuevo? ¿Cuál ha sido el trabajo? Hemos visto que hay una investigación realizada por usted de manera constante, claro, dilucidando aspectos de la cultura rap, ¿no? Y cuéntenos un poco acerca de ese trabajo, cómo ha sido el proceso. Bueno, todo esto parte a raíz de la pandemia y la creación del Proempleo, como todos saben. Fui designado por la municipalidad para ir a trabajar para hacer un aporte, para apoyar el trabajo en Catipare. Bueno, llevo 2 años ya trabajando en Proempleo, agradeciendo de todo corazón a los gestores de esa idea que de cierta manera ayudaron a que nuestra economía de cierta manera sea sostenible. Llego a Catipare, me encuentro con un gran equipo de trabajo. Comenzamos nosotros trabajando en temas de encuestas. Okay. Encuestas, por ejemplo, el índice de la felicidad, las encuestas de los precios, un censo para más o menos tener claro cuántas personas son las que viven acá. De paso también colaboramos con un censo que hizo Briceño, bugueño, para el tema de los animales. Y así fuimos desarrollando mucho trabajo. Yo me enfoqué en el tema de la investigación, en el tema de la grabación de las memorias de los adultos mayores de la isla, de gente continental, de turistas que viven acá muchos años, que son un aporte con o sin vínculos de la isla, porque nosotros somos una sociedad de muchas razas. Entonces enfocándose siempre en el tema cultural, claro, me imagino. Trabajamos 2 años con el tema de las memorias de la gente, que fue un trabajo difícil. Y es súper importante porque hemos visto también que esas personas, algunas de las personas que fueron publicadas por la página han muerto. Exactamente. Por lo menos pudieron haber dejado. Exactamente. Anoche, nosotros los martes, a las 8 de la tarde, tenemos un espacio de media hora en donde mostramos nuestro trabajo.
Ya la primera persona, el primer video que mostramos fue de la nua Inés Pao Arantopa, que ella ya falleció, que incluso como algo importante, en plena desarrollo de la grabación, ella tuvo, porque ella sufría de cáncer, pero ella se empeñó en querer dar su testimonio pese a la enfermedad, y en el intertanto, en el transcurso de la grabación, hubo un pequeño problema con su salud, y llegó el doctor a pincharla, a ponerle su remedio, pero ella, pese al dolor, me decía, no te vayas, yo quiero terminar esta entrevista. O sea, Centro Lector también se está convirtiendo en una especie de memoria del pueblo. Exacto. En la memoria del pueblo, un Mira, archivo... yo voy a decirte así como bien honestamente, y pido disculpas si a alguien le toca lo que voy a decir. Centro Lector Catipare es un nombre que yo considero que no le corresponde a ese lugar, por lo menos a estas alturas de todo lo que hemos desarrollado. Todo el trabajo que tiene. Ese lugar se debería llamarse Conservatorio de la Memoria y de los Aspectos Culturales de la isla, de Rapa Nui. ¿Ah? Porque ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no solamente filmamos, también hacemos trabajos de investigación, digitalizamos documentos antiguos. Yo he tenido acceso a documentos que tú ni te imaginas, tu cura. ¿Ah? Wow. Accedí, en una de esas cosas, a archivos de la Armada de Chile desde el año Tuayera, con todo relacionado con Pascua. Justo en ese contexto mi pregunta iba, tío, en un principio, ¿cómo ha sido el proceso también? ¿Y cómo es la etapa de poder dilucidar todo este conocimiento que usted tiene acceso y de qué manera, de qué constancia van a ser publicados o si es que se va a ser publicado o cómo uno puede llegar también a poder obtener eso? Mira, nosotros queremos convertirnos, Catipare quiere convertirse en un reservorio de la información de toda índole. O sea, todas las encuestas que hemos hecho a lo largo de estos 2 años, la información está en Catipare. Cualquier persona, sea Rapa Nui, sea continental, pero residente acá, puede acceder a esa información. Solamente tiene que acercarse a Catipare, preguntar por Margot Otus, que es nuestra jefa, que es la cabeza, la directora de Centro Catipare, una excelente persona, y pedir la información. ¿Ah? Porque nosotros no solamente desarrollamos muchos trabajos, incluso el tema de los bonos, las IFE, lo desarrollamos nosotros a raíz de que no había un lugar específico o claro o definido donde la persona pudiera acercarse para realizar sus trámites. Pedir ayuda. Entonces nosotros como Catipare Ayuda, que es nuestro nombre, nos enfocamos en ayudar a la gente con esos aspectos. Ahora estamos trabajando con el tema del pase de movilidad, pero para poder acceder al pase de movilidad primero tienen que vacunarse, aunque sea una. Ya con una vacuna ya se le entrega el pase de movilidad. Estamos con el tema de los bonos, no solamente el IFE, el bono, todos los bonos habidos y por haber, el equipo que trabaja encargado de eso, que son 3 personas, Maureen Krusner, Sol Huki y... ¿qué más? Bueno, tío, una consulta. Equipo, estamos enfocados en eso. ¿Cuál es la visión o cuál es dentro de estos 2 años que usted lleva en Catipare, para ir finalizando esta entrevista, cuál ha sido su visión, su intención también, o cuál es el legado que usted pretende dejar o por la proyección que usted pretende que se establezca en este centro de investigación? El propósito de todo lo que estamos haciendo es dejarlo como legado para las futuras generaciones, especialmente en el tema de las entrevistas. ¿Por qué? Porque al quedar como un legado, la memoria, hay una palabra en Rapa Nui que dice omiti onaro y lo te eju y lo te kapua pua. Eso significa que para que tu memoria, para que tu rostro, tu voz, tu historia no se pierda en la neblina del tiempo. Para que las futuras generaciones puedan conocer la NUA tanto, el coro tanto, era mi bisabuela, era mi tatarabuela, dejó un legado, dejó parte de su historia. Vamos a ir a Catipare a verla. Va a ser de uso público, cualquier persona. Por ejemplo, hay gente que me dice, pero es tan poquito lo que muestran. Yo sé que tú, por ejemplo, con don Alfonso Rapo me tomó 7 entrevistas, porque la cantidad de información que manejaba el coro era tremendamente amplísima. Entonces no se podía omitir en una sola entrevista tanta información. Por lo tanto, su entrevista fue una de las más largas. Cada entrevista era de 2-3 horas. Wow. Porque la cantidad de información que el coro entregaba era muchísima. Incluso él me dijo, yo accedí a darte mi entrevista porque yo he dado entrevistas a muchos medios internacionales. Pero como tú eres Rapa Nui, como tú eres pariente mío y llegaste humildemente a pedirme la entrevista, yo te estoy entregando información que no compartí con otras entidades.
Oye, Axel, cuéntanos a raíz de esto. ¿Se vienen más entrevistas? Por supuesto. ¿Ya tienes a personas elegidas para...? Por supuesto. ¿Cuándo se van a empezar a publicar formalmente Sí, toda esta...? muy importante. Mira, cualquier persona que quiera acceder a la información que nosotros tenemos, pueden ir a acercarse a Catipare con un pendrive, ojalá de alta resolución, porque los disco espacios... duro ya. Sí, un disco duro ya, porque es muy pesada cada entrevista y nosotros gentilmente lo compartimos. Eso significa que va todo, no está editado ni nada, hasta los chascarros. Les voy a decir algo, ¿eh? Una cosa muy importante que yo he ido descubriendo a lo largo de las entrevistas, 2 años, casi 200 entrevistas. Este trabajo no solamente lo desarrollo yo, lo hace María Jaoa Pacomio, María Rapanui, Laurita Tuquitepano, que son las entrevistadoras. Nuestro espacio se llama Kakimai Cuaycoe, dime quién eres. Pero también manejamos otro espacio que se llama Jauja Atupuna, donde el Jauja Atupuna se preocupa de rescatar cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿de dónde nace el uyo iraqueraque? ¿Tú sabes por qué nace el uyo iraqueraque y se ha convertido en un plato típico de la isla? ¿Por qué? De la incentiva del Rapanui del siglo pasado de no saber qué hacer con la harina. Cuando accedió a la harina, había que inventar, porque la gente que manejaba eso como... Era un recurso. Claro, la gente que accedía a eso, por ejemplo, la gente foránea, no le iban a enseñar a un Rapanui a hacer queque. Vive, hácete la tuya. Claro. Entonces, ya, y si le echamos un huevo, y si le echamos un plátano, no hay aceite, manteca de vacuno, había que comérselo caliente, porque si se enfriaba no bajaba, porque la manteca era áspera. Entonces, ya, le quiebran un huevo, le quiebran un plátano, lo revuelven, por eso le dicen oyo iraqueraque, es revolver algo malo. Esa es su tradición. Y de ahí, pum, nace el todos iraqueraque, comiendo de la iraqueraque. incentiva de no saber qué hacer con la harina. 2 canales de Claro. televisión, o sea, son como canales de televisión, ¿no? Ya. Con No, altos capítulos entre medio. Exactamente. Entonces, el uyo iraqueraque, cómo se hace barubaru el cacaca, cómo se hace jacate el cocoma, cómo se hace el poe de tal cosa, cómo se hace una parrillada con piedras, cómo se hace un umutau. Ese es el objetivo del espacio Jauja Atupuna, ¿ya? Para rescatar cosas, para que la gente sepa, la gente que no sabe, sepa cómo se hacen esas cosas. Y en la vida cotidiana de alguna nua o de algún coro, en su casa, en la comodidad de su casa, cómo se plantan los taros, cómo se plantan los camotes, cuántas variedades hay, de cuándo que están acá, qué especies se han extinguido. Ese es nuestro trabajo. Yo me he encontrado con sorpresas dentro de las entrevistas, cosas que de repente las nuevas, los coros, sin darse cuenta, revelan, pero como yo tengo criterio, hago parar la cámara, reviso del minuto tanto al minuto tanto y le digo a mi camarógrafa, cuando se edite, borra esto. Porque eso no puede salir al aire. Muchas gracias por haber venido, tío, a conversarnos, a conversarnos acá al programa Hangar Oreca. Y contarnos un poquitito más de todo lo que hace el Centro de Lector Catipare. Claro. Y antes Así que Un nosotros mensaje a la comunidad. hacemos muchas cosas. Bueno, estas aros corua tato te majingue, tatu arero, coa au te mahia mai te hivaha mturu mai o con vanang i roti kona nei, muri atu kura, muri tona hokorua. Haka ite atu penenge pauro te mahana piti, matou horavau, o po, haka tere nei matou wanga karua matahiti, o te grava te oho mai te aamu te manau o te nu paari tatoa o Rapanui, mai te nu hiva ki te nu papaa ki te nu Rapanui. Mataitai korua, anahanga korua ki te me completo, variatu korua ki Catipare, e mau e tahi pendrai, mo mahia atu, mo hakarongo korua i te aamu o te nu nei, ina ko motu motu. Te rua me e hanga au haka ite atu. Quiero hacerles saber de que yo había creado un concurso supuestamente para diciembre, pero lo postergué para el mes de abril a raíz de que se acerca la temporada estival, viene la Navidad, Año Nuevo, las graduaciones, la tapati, la apertura, entonces consideré que no era oportuno hacer eso porque la gente iba a estar enfocada en estas cosas. Las lucas también. Las lucas también. Así que hay Mr. Pop para rato, mes de abril, en la misma modalidad, los premios son buenísimos. El primer lugar es 1 millón de pesos, segundo lugar 900 lucas y así sucesivamente hasta bajar al quinto lugar. Tenemos una moto de rifa, una moto 0 kilómetros, vienen grandes, ¿cómo se dice? Premio, rifa. Tío, pero esos premios son ya exorbitantes. Por supuesto, porque si tú vas a hacer un concurso de esas características, tú tienes que tener recursos.
Se crea el Y la otra cosa que a mí siempre me destaca es que yo, a veces las cosas me caen del cielo, porque yo, sabiendo que hay, ¿cómo se llama?, escasez, estamos con problemas de lucas, no hay plata en la isla, está el aeropuerto cerrado, yo no pedí auspicio de nadie. Los auspicios llegaron solos. Llegaron solos. Tu cura en la entrega de la... Bueno, tío, estamos finalizando nuestra entrevista. Queremos comentarte que nuestro compromiso de la Corporación Municipal de Arte y Cultura con la mitigación del impacto del medio ambiente, entregamos árboles, en esta ocasión una palmera, para poder entregar sombra en el verano, mejorar los suelos, mejorar el ciclo del agua y también proporcionar frutos. ¿Por qué no, tío, entregarte esta planta a ti, a tu trabajo, a tu precioso trabajo que has hecho en el registro de la memoria histórica del patrimonio también? Del patrimonio. Registro de Rapa Nui, para que lo plantes en tu sede o si quieres en tu sede también del Miss Pou, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tu cura, ¿Por qué no? Claro que sí. Vuelve con nosotros nuestro patrocinador Anaquena, así que te vamos a hacer entrega del después del retorno de la Petra con nosotros. Doble regalo para el tío. Doble regalo. Y destacar que es un producto local. Local. 100% local. No tiene nada que envidiarle a las grandes firmas. Así que, chiquillos, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, tío Maurur Tukmay. Bueno, y con Tabari, con esta hermosa entrevista que nos vino a contar un poquitito más de lo que hace el Centro del Lector Catipare, nos vamos a nuestro archivo artístico sobre el Camautereo. Ya. Bai oto okuhanganei kia koe taparahiere E mai tu verano era piri hope aero taua E mai oto okuhanganei kia koe tatitaere E mai tu verano era piri hope aero taua Micrófono we Patoto maite mahatu Ana uia tu au koe Abre todo vieja Irangi mai o iko kiau Pehe koe amingo ere E patoto mai te mahatu Ana ui atu au ia koe Irangi mai o iko kiau Pehe koe amingo ere Pehe aho ie Ana lawa ai au Ia koe maaku E pehe aho ie Ana lawa ai au Ya koe maaku Mai oto okuhanganei Kia koe tatita ere E mai tu verano era Piri hope aero taua Patoto mai te mahatu Ana ui atu au kia koe He rangi mai hoi ka kia au Pehe koe amingo ere E patoto mai te mahatu Ana ui atu au kia koe He rangi mai hoi ka kia au Pehe koe amingo ere E pehe la hoi e Anala maayau Ia koe maaku E pera hoie Anala maayau Ia koe maaku Y bueno, siguiendo el Festival Camautereo, esa fue la nota del archivo artístico y le recordamos que en este preciso momento está ocurriendo ya el Festival Camautereo en el sector de Hanga Barebare. Invitamos a toda la familia que está ahí viéndolo en sus casas. Vaya al festival. Están a tiempo de poder llegar al festival para poder disfrutar de una noche, de una tarde en familia y de poder escuchar a estos hermosos músicos
que tenemos, ¿no? Una cantidad impresionante de bandas, una cantidad impresionante de solistas. Aún están a tiempo, este festival va a terminar aproximadamente hoy día a las 12 de la noche. Y le queremos recordar también que mañana a las 9:30 tenemos taller de percusión junto a la escuela Taina Maoji, junto a Eli y Aria Túa, a las 9:30 en el sector. Y después a las 10:45 Tucura sigue el taller de ukelele que lo imparte. El tío Lin con la escuela Ana Caitangate y la academia Maara Nui frente a los baños de Hanga Barebare, ahí en el mismo sector de Hanga Barebare, para que los deje todos invitados. Tucu, los dejamos cordialmente invitados, así que cuéntanos si es que la comunidad o tienen alguna inquietud, quieren agregar algo al programa, ¿a dónde tienen que escribir? Bueno, sigan la transmisión en vivo que se va a realizar en @culturalapnui en nuestro Instagram y también en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Y también si tiene alguna solicitud, algún requerimiento que necesite apoyo de nosotros en la corporación, puede escribirnos en agenda@lapnui.net. Bueno, y entonces no se olvide de que mañana sigue el segundo día de nuestro Festival Kamau Tereo para poder deleitarnos estos músicos y estos solistas, como dice Tucura, con su preciosa música. Así que mañana segundo día comienza la Feria de Emprendimiento a las 3 de la tarde y el festival a las 7 de la tarde en punto comenzando. Bueno, no nos los hacemos esperar más. Nos vemos en un próximo capítulo a partir de las 9:30 todos los viernes en el canal Mata Otra Panui con repetición el día domingo a las 13:30. Y Orana, Maururu. Y Orana. Te harina, te acara, patas da una hiena, ori ori